varias cosas. Primeramente, siempre promovemos el diálogo. Promovemos un diálogo que lleva a resultados concretos. En segundo lugar, ampliar el consenso internacional con respecto a las políticas estadounidenses o que favorecen, por ejemplo, derechos humanos, la democracia, y también en el caso de Venezuela, ese consenso ya existe. Hasta ahora Estados Unidos tenía embargado el crudo venezolano, pero eso podría cambiar muy pronto. En un giro significativo de las relaciones con el país, la administración Biden permitirá a la petrolera estadounidense Chevron negociar su licencia con la estatal PDVSA. Bien, y continuando con más noticias del momento, es un triunfo del cerco diplomático Duque sobre el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque aseguró que la presión de Estados Unidos ha sido clave para que Nicolás Maduro vuelva al diálogo con la oposición. El presidente colombiano Iván Duque se pronunció este martes sobre el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar algunas sanciones impuestas a Venezuela con el objetivo de promover el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Por ahora seguirá estando prohibido perforar o exportar petróleo de Venezuela. Es decir, no hay grandes cambios materiales, pero sí simbólicos. Y es que la segunda gran petrolera estadounidense, última que queda en Venezuela, podría empezar a hablar con el país que tiene la mayor reserva de crudo del mundo. Después de años de enfrentamiento, ahora la Casa Blanca justifica esta decisión para mejorar las relaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. Pero por lo que parece, este sería un nuevo intento de Estados Unidos de reducir la dependencia mundial. El mandatario colombiano aseguró que el regreso de los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolana que se han adelantado en México representa un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático. En ese sentido, el mandatario colombiano también aseguró que Nicolás Maduro no logró su cometido de que se libere de Alex Saab, señalado de ser su testaferro, a pesar de que hizo que el gobierno de Joe Biden flexibilizara las sanciones económicas impuestas. Del petróleo ruso en un contexto de crisis comercial por la guerra de Ucrania. Es algo que ya se especulaba desde hace meses. Además, esto se produce un día después de que Washington le levantara también las sanciones a Cuba. La Casa Blanca insiste en que no tiene nada que ver uno con otro ni con que dentro de unas semanas se celebre la próxima cumbre de las Américas. Creo que somos el equipo líder en Estados Unidos y tenemos un plan. Se han dado cuenta que planificamos estas políticas. Se han dado cuenta también que estamos comprometidos para con el proceso de negociación y este consenso existe. Es importante cerciorarnos de que tengamos un plan diplomático sólido. Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que liberaran a Alex Saab y no se lo liberaron. Él está ahora extraditado y seguirá procesado. Además, lo llevó la presión internacional a tener que volverse a sentar con la resistencia democrática para buscar así el regreso de la democracia a ese país. Además, Duque también aseguró que la disposición de su homólogo venezolano para dialogar con la oposición representa un triunfo para los Estados Unidos, ya que, según él, Maduro está cediendo ante la necesidad de recuperar la economía de su país. Y, en tercer lugar, tener políticas de sanciones concretas y eficaces para llevar a cambios de comportamientos específicos, o también la parte de premiación, digamos. En el caso de Venezuela está muy claro. Vamos a aliviar la presión a partir de acciones y resultados ambiciosos y concretos que entonces lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas, y solamente lo haremos de esa manera. Si hay algún tipo de atraso, un retroceso, entonces volveremos a aplicar las sanciones. Es la única forma que Estados Unidos tiene para aliviar la presión. Hay un triunfo de la presión diplomática de Estados Unidos por la que prácticamente le toca reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras de ese país. Y se tiene que retomar también un encadenamiento de producción, habría señalado el presidente colombiano. En su pronunciamiento volvió también a tildar al régimen venezolano como una dictadura
e insistió en que es necesario mantener el cerco diplomático que intentó impulsar durante su gobierno, que está próximo a terminar. El mensaje que debemos seguir teniendo los países que hemos venido participando en ese cerco y que hemos participado en la presión contra esa dictadura es mantenerlo vivo paralelamente para retome a la democracia. Así lo habría dejado claro el presidente colombiano Iván Duque. Sobre los regímenes, a partir de los resultados de las negociaciones, vamos a seguir criminalizando a actores delictivos para aliviar la presión del pueblo venezolano. Lo mismo en el caso de Cuba. Cuando ayer tomamos estas medidas prácticas que se centran en el apoyo del pueblo cubano y al mismo tiempo hacemos que el régimen asuma su responsabilidad por la violación de derechos humanos. Promovemos también el discurso de derechos humanos, del trabajo, y hablaremos con los cubanos sobre temas que, por ejemplo, tienen que ver con derechos humanos, migración, entre otros. Damos inicio a esta información importante de última hora sobre la situación en el país de Venezuela, porque resulta que el gobierno del país estadounidense de Joe Biden habría afirmado que se encuentran organizando una reunión bastante importante en la cual se estaría revisando la opción de poder intervenir al país de Venezuela de una vez por todas. Así como lo están escuchando, la oposición venezolana en esos momentos ha pedido el apoyo al gobierno estadounidense para poder así derrocar definitivamente, poder tumbar a toda esta dictadura, la cual lleva usurpando desde hace muchos años al pueblo de Venezuela y sometiéndolo así sobre todo a sus becámenes. La gran mayoría del país de Venezuela en estos momentos ya ha despertado porque no quieren seguir viviendo más en estas represiones en el cual los tiene Nicolás Maduro y todo su régimen viviendo, y todo con el fin de acabar con un gobierno el cual está acusado por pasar por encima de los derechos humanos. Precisamente ahora Nicolás Maduro se ha visto realmente muy preocupado. Se encuentra como desesperado este señor porque él sabe perfectamente que el Comando Sur está activando operaciones para poder así erradicar a todas estas organizaciones criminales, las cuales se encuentran asociadas al régimen de Nicolás Maduro y se encuentran en el país de Venezuela con su anuencia. El Comando Sur se encuentra preparado, señores, para una inminente expulsión del régimen del poder en el país de Venezuela. Mientras que por otra parte también sabemos de que la DEA y la CIA se encuentran ahora realizando muchas maniobras militares para poder aplicar así una extracción y dar con la captura de todos estos dictadores en el país de Venezuela y todos sus funcionarios, señores. La comunidad internacional también por otra parte se ha pronunciado ante toda esta grave situación que vive el país de Venezuela y han asegurado una vez más que se encuentran preparados, se encuentran realizando un acuerdo con los países tanto latinoamericanos como europeos para poder activar así de una vez por todas un golpe militar el cual le dé fin a este mandato en el país de Venezuela, ya que el Comando Sur ahora ha afirmado también que tiene las tropas desplegadas en el Caribe por las fronteras de Venezuela y Colombia, combatiendo así a todos estos grupos y organizaciones criminales que se vinculan con el régimen dictador. El país colombiano y Brasil también han afirmado que sus fronteras están a disposición del país estadounidense para poder aplicar así de una vez por todas y eliminar e intentar con tropas militares estadounidenses entrar a Venezuela. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios, señores, van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. También por otra parte tenemos información de que se están conformando agentes de la Interpol, los cuales entrarán a la ciudad de Caracas para así ir en contra de todo este régimen en el país de Venezuela, ir en contra de todo este régimen y todos esos millonarios dictadores, los cuales son los principales objetivos para poder interceptar en el país caribeño. Así que al régimen se le está aproximando, señores, las opciones más fuertes que el gobierno estadounidense tiene en su contra sobre la mesa, señores. Todos estos van a ser capturados y puestos en prisión ante la Corte Penal Internacional, mis amigos, así como lo están escuchando. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela. Lo rechazamos. El presidente venezolano Nicolás y su gobierno están en aprietos. La ONU aprobaría una acción militar. Los investigadores de la ONU que supervisan el cumplimiento de las sanciones contra Corea han sacado a relucir una investigación que habrían tenido desde hace varios meses, en donde hay un acuerdo militar y tecnológico entre la Venezuela de Nicolás y Corea. Esto estaría violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El país estadounidense ha solicitado una respuesta inmediata a la ONU con respecto a dicha información. Diosdado Cabello, algunos meses atrás habría estado en Corea, Vietnam
e incluso Rusia, pero la idea de esas misiones no era más que acordar un intercambio de ayuda militar por futuros permisos de ocupación en el país venezolano para países extranjeros, tal y como sucede actualmente con Cuba, Rusia y el país del Medio Oriente. En 2 cartas previamente no reportadas al embajador del país venezolano en las Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha enviado en octubre y el mes pasado, los expertos de la ONU han solicitado términos específicos de ese acuerdo que habría hecho Diosdado Cabello y han explicado las sanciones de la ONU que podrían realizar algunos movimientos contra el país venezolano. Y es que este país, Venezuela, estaría violando las resoluciones de la ONU. Este caso podría ayudar a la ONU a que desconozca a Nicolás como presidente y reconozcan a Juan Guaidó como presidente encargado. Recordemos que la mayoría de los países de la ONU reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por el bloque conformado de Rusia, China y otros que no han permitido aún sacar a la Venezuela de Nicolás de la olla. Esta sería la oportunidad de pasar formalmente ayuda militar de los países de esta organización. La OEA ya tiene autorización a través del TIAR en aprobar al país estadounidense a hacer alguna acción militar con un permiso de la ONU. Sería lo ideal, podrían realizar las acciones militares de manera más legítima frente a un país del Medio Oriente o una China que generalmente evita estar a favor del país norteamericano en todo lo que concierne a la democracia del país venezolano. Hacen en su territorio sus movimientos de tropas para tratar de garantizar seguridad interna, que lo hagan, tienen que hacerlo. Es más, tienen abandonada la frontera. Pero si vinculan, como quería Duque, en el show internacional que quería montar en la ONU, pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, nosotros diplomática y políticamente los rechazaremos, los repudiaremos y los derrotaremos. No tengan duda de eso. Venezuela no tiene miedo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y llevamos nuestra verdad donde tengamos que llevarla. Esta es una información importante de Venezuela. Nicolás controla las rutas internacionales. La DEA estaría acelerando su detención, que cada día se descubren más evidencias que vinculan a Nicolás con los negocios ilícitos internacionales. El Comando Sur ha detectado el uso de las rutas de Nicolás para enviar mercancía ilícita basado en los objetivos y necesidades del presidente estadounidense